y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En el tema de esta mañana vimos los símbolos que da la palabra de Dios sobre la iglesia y vimos 18 símbolos distintos. Esta tarde vamos a iniciar a ver las características de la iglesia verdadera. Quiero que iniciemos leyendo un versículo de Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 6. No es un capítulo o un libro muy leído. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, justo antes de Isaías. En el capítulo 6 dice en el versículo 8: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y le llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como los ejércitos en orden? El libro de Cantares lo escribió Salomón. Y Salomón, aunque se apartó de la voluntad de Dios en su vida, y sabemos por la Biblia que tuvo muchas reinas y muchas concubinas y muchas doncellas, luego que él se arrepintió y volvió a los caminos de Dios al final de su vida, escribió el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés. Y acabamos de leer, él dice, pueden ser muchas las reinas, 60 las reinas, muchas las concubinas y más las doncellas, pero una sola es mi paloma. Por inspiración de Dios, el rey Salomón habló, y lo que él escribió por la inspiración del Espíritu Santo se aplica a la iglesia del Señor, a la iglesia verdadera, a su pueblo escogido. Hoy en día existen muchas reinas, se llaman iglesias. Recuerden que una mujer representa una iglesia. Y hay muchas concubinas, se llaman doncellas. Y hay muchas sectas, reinas, concubinas y doncellas.
Hay una confusión tan grande en el mundo religioso, tan grande, porque todas dicen ser la esposa del Cordero. Todas dicen ser reinas o doncellas, o a lo menos concubinas. Pero el Señor reconoce solo una como su paloma, una sola como su amada, brillante como el sol, imponente como los ejércitos, bella como la luna. Y esa es su amada, su iglesia. Y es triste porque en el mundo religioso cada iglesia dice ser la verdadera. Cada iglesia dice tener la verdad. Cada iglesia dice ser la esposa de Cristo. La iglesia que es columna y apoyo de la verdad. La iglesia a quien el Señor reconoce como suya. Pero sin embargo, la Biblia le llama a todas esas mujeres Babilonia la Grande y sus hijas, concubinas, prostitutas igual que la madre. Confusión religiosa, engaño. ¿Cómo podemos saber cuál es la paloma del Señor, la perfecta suya, la que Él reconoce como su única iglesia? Otro versículo que encontramos que da este mismo tipo de aplicación está en el libro de Isaías, en el capítulo 4. Isaías capítulo 4. Y dice así, el versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. 7 mujeres echarán mano de un hombre, lo agarrarán y le dirán, no te preocupes, no nos tienes que mantener, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Y así están muchas mujeres hoy en día. Recuerden que una mujer es símbolo de una iglesia. Hay muchas iglesias. Todas dicen llevar el nombre de Cristo. Todas dicen ser la iglesia de Dios. Incluso se llaman. Y no estoy haciendo ahora referencia a ninguna en particular, pero llevan el nombre Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, discípulos de Cristo, la iglesia del Dios vivo, la iglesia de la profecía, la iglesia del Dios todopoderoso, el pueblo del Dios santo, etcétera, etcétera, etcétera. Nomás quieren el nombre de Cristo. Y la mayoría dicen ser iglesias cristianas, llevan el nombre de Cristo. Pero se visten sus ropas y comen su propio pan, porque el pan que alimenta al pueblo de Dios es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero estas mujeres quieren comer su propio pan, es decir, sus propias doctrinas. No están basadas sus doctrinas en la palabra de Dios, el pan, la palabra que sale de la boca de Dios. Y sus vestiduras son sus propios vestidos.
no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Esta mañana leímos en Apocalipsis capítulo 19 y en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido, fíjense, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La ropa es el manto de la justicia de Cristo, la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada es la justicia que nos hace aceptos delante de Dios. Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a su ley y nos adjudica a nosotros esa justicia. Él nunca pecó y sin embargo murió para pagar nuestra deuda. Y Dios nos condona, nos perdona toda la deuda del pecado si nosotros estamos dispuestos a aceptarle a Él como Señor y aceptar su sacrificio por nuestros pecados. Es decir, Él nos pone a nuestra cuenta su vida perfecta de justicia, de obediencia. Pero esas mujeres dicen, nosotras nos vestiremos de nuestras propias ropas. Es decir, no quieren la justicia imputada de Cristo, quieren la salvación por las obras, nosotras nos vestiríamos nuestras ropas, y no quieren la justicia impartida de Cristo. Las ropas blancas, dice aquí Apocalipsis 19:8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La ley de Dios es justa. La ley de Dios es la verdad. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es justa. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Pero las demás mujeres, las demás iglesias, no quieren vestirse con la ropa que le concede el esposo. Quieren ponerse sus propios vestidos. No quieren obedecer los mandamientos de Dios. Quieren vivir la vida a su manera. Danos tu nombre. Danos tu nombre. Quieren llevar el nombre de Cristo, pero comer su propio pan y vestir sus propias ropas. Por eso vamos a comenzar a estudiar esta noche, esta tarde, aunque no vamos a terminar el tema, cuáles son las características de la iglesia verdadera. ¿Cómo podemos saber cuál es la paloma del Señor, la iglesia perfecta? Y en primer lugar, vamos a nuestro texto que fue la lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 14. En esta noche voy a dar 7 características de la iglesia verdadera. Tengo 24 características, pero voy a dar 7 el día de hoy. Comencemos con Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia contra la cual el dragón hace guerra
es la iglesia perseguida. Es la iglesia, y aquí da dos características que son claras y que no dan lugar a duda. La primera es: guarda los mandamientos de Dios. Fíjense cómo dice: el resto de la descendencia de la mujer, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La verdadera iglesia, la iglesia que el diablo ataca, que persigue y que hace guerra contra ella, se caracteriza por estas primeras dos características. Número uno, guarda los mandamientos de Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, todos los mandamientos, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pero los hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, la esposa del Cordero, va a guardar todos los mandamientos de Dios, porque si ofende en uno, se hace culpable de todos. Versículo 11: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. El séptimo mandamiento de la ley de Dios dice: no cometerás adulterio. El sexto mandamiento de la ley de Dios dice: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, la mayoría de las iglesias que llevan el nombre de Cristo, dicen ser iglesias cristianas, dicen que no hay que matar, dicen que no hay que robar, dicen que no hay que cometer adulterio, dicen que no hay que mentir, que la codicia es mala. Pero hay un problema. La que dice ser la iglesia mundial, la iglesia madre, la iglesia más grande, y se llama iglesia apostólica. Católica quiere decir mundial, universal. Y apostólica lleva el nombre de los apóstoles. Y dicen ser la verdadera iglesia cristiana. Pero hay un problema. El mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento que dice: no te harás imágenes y no te postrarás delante de ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Ese mandamiento lo hacen a un lado. Pero Dios es celoso de su pueblo, de su iglesia. Y cualquiera que adore imágenes o que ponga al hombre en el lugar que le corresponde a Dios, está en violación a la ley de Dios. Ese mandamiento la iglesia católica lo quitó, lo eliminó. En el catecismo el primer mandamiento es temer a Dios sobre todas las cosas, o amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es no jurar su santo nombre en vano. Pero ese es el tercero en la ley de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. El segundo, que habla de las imágenes, fue eliminado. Ahora, la iglesia madre dice adorar a Dios, dice respetar a Cristo, dice creer en el Espíritu Santo, pero la mayoría de sus oraciones se dirigen a otro, que no es ni Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo. Los rezos en el rosario
Por cada oración a Dios Padre, el Padre Nuestro, hay 10 rezos para la Virgen María. Dios te salve María, muy favorecida. Y los rezos se multiplican. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, oh pecadores, ahora y hasta la hora de la muerte. Amén. Y le ruegan a María. Cuando Cristo dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero le piden a María. Están poniendo a otra criatura en lugar de Dios. Se postran ante la imagen de una mujer. Le ruegan, le piden, se arrodillan ante la Virgen María. Violación del segundo mandamiento, pero dicen ser la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera. El mundo católico, el diablo lo tiene engañado, quitándole el segundo mandamiento que prohíbe el culto a las imágenes y prohíbe tener a nadie más que a Dios como razón y objeto de culto. Pero al mundo protestante, el diablo lo tiene engañado con otro de los mandamientos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Tanto el mundo católico como el mundo protestante dedica a Dios otro día que no es el séptimo ni el sábado, sino el primer día de la semana, en violación abierta a la santa ley de Dios. Quieren el nombre, pero nosotras comeremos nuestro pan, vestiremos nuestras ropas. Muchas son las reinas, 60 las reinas, y muchas las concubinas, y muchas más las doncellas. Tanto la madre como sus hijas están en violación al mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso la primera característica que da Dios del remanente, de la mujer pura, que le es fiel a Cristo y es perseguida por Satanás, es los que guardan los mandamientos de Dios. La segunda característica es: tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 nos lo explica. Dice el apóstol: yo me postré a los pies del ángel que me había revelado estas cosas. Me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ni siquiera se pueden postrar los hijos de Dios ante un ángel. Ni el ángel Gabriel, que le reveló a Juan estas cosas, permitió que se le postren delante de él. Dijo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús.
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se los voy a decir en forma muy clarita, hermanos, muy clarita. Si la iglesia de la cual yo pertenezco no tuviera el espíritu de profecía, yo no sería miembro de esa iglesia, ni sería parte de ella. Porque la característica que da Dios en su palabra es que su pueblo remanente va a tener esas primeras dos características. Les dije que esta noche voy a dar 7, pero quizás no llego a dar las 7. Porque al ratito se nos oscurece y ya no podemos transmitir, ¿verdad? Si ustedes ven, ya está saliendo bastante oscuro. Pero esas primeras dos características son primordiales. Número 1, guarda todos los mandamientos de Dios, inclusive el santo sábado. Miren, con esa primera característica, de un plumazo se borra la mayoría de las iglesias y se las identifica como concubinas, como doncellas y reinas, pero no la paloma del Señor. Porque esa paloma del Señor es perfecta y única, y Él no reconoce a ninguna más. Cristo no tiene el montón de reinas y concubinas y doncellas. Él tiene una sola paloma, y es su iglesia amada, que guarda los mandamientos de Dios, todos. Y si usted quiere buscar cuál es la iglesia verdadera, nomás lea los mandamientos y compare si lo que enseña y practica esa iglesia está de acuerdo a todos los mandamientos de Dios. Y si hay un mandamiento que están en violación, no puede ser la iglesia perfecta del Señor, porque el Señor dice en Cantares 6, ella es perfecta. Es mi única y es fiel al Señor porque guarda sus mandamientos. Pero también tiene el espíritu de profecía. El Señor dio a su iglesia todos los dones del Espíritu Santo, pero hay uno de esos dones, porque son muchos los dones del Espíritu Santo, pero uno de esos dones identifica a la iglesia verdadera. Tienen el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, a lo largo de toda la historia, Dios se ha comunicado con su pueblo a través de los profetas. Vayan a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta levantaré en medio de ti. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Es decir, Dios ha dicho que en medio de los hermanos, en medio del pueblo escogido de Dios, Dios va a levantar profeta. El profeta tiene que estar en medio del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, que ha hecho un pacto con Dios a través de su santa ley. Y él dice, a él oiréis. Sigue diciendo, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír más la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego, para que no muera. El pueblo se asustó cuando vio como Dios
se manifestó sobre el monte de Sinaí. Y entonces el pueblo dijo: ya que no hable más Dios con nosotros, mejor que Dios hable a través de ti, le dijo a Moisés. Y Dios dijo, el versículo que sigue: han hablado bien. Versículo 17. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Está bien. Ya no quieren que yo les hable ni escuchar mi voz, para que no mueran. Está bien. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere las palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado hablar, o quien hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Así que Dios siempre levanta un profeta en medio de los hijos de Dios, del pueblo, de entre los hermanos. A veces esos profetas fueron hombres como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y Daniel. Pero a veces Dios habló también a través de profetisas. Ahí mismo, hablando de Moisés, pueden leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y en el versículo 20, dice: y María, Éxodo 15:20, y María, la profetisa, hermana de Aarón. Así que también Dios habló por María. María era la hermana de Moisés y de Aarón, pero Dios también habló a través de ella y dirigía la adoración del pueblo de Dios. En la época de los jueces de Israel, Dios levantó una mujer, y lo pueden leer en el libro de Jueces, en el capítulo 4. Jueces 4. Dice el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Esta mujer era la que gobernaba toda la nación como juez. Ese era el periodo de los jueces, por eso el libro se llama Jueces. Cuenta la historia de los jueces de Israel, pero en este caso, la que era juez de Israel era una mujer. Es decir, Dios escogió a hombres, pero también escogió a mujeres para dirigir al pueblo de Dios. Y en ese caso, no solamente era la que gobernaba toda la nación del pueblo escogido de Dios, pero también era profetisa. Y no voy a seguir multiplicando los pasajes, pero podemos hablar de tantas mujeres que fueron profetisas a través de las cuales Dios habló también. Muchas, muchas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ana era profetisa. Las hijas de Felipe eran profetisas. Hulda era profetisa. La esposa de Isaías era profetisa. Nomás busquen la palabra profetisa en la Biblia y van a ver cuántas mujeres recibieron el don profético. Si la iglesia a la cual yo pertenezco y de la cual soy pastor no tuviera el don profético, yo no sería más de esa iglesia, porque la característica de la esposa de Cristo, de la paloma del Señor, de la que es la iglesia remanente, es
que esta mujer no solamente es la esposa de Cristo, pero también tiene el don de profecía. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Dios lo manifestó en la iglesia adventista a través de una mujer, Helena Harmon de White. Desde los 17 años Dios la llamó para ser su humilde mensajera. Y por 70 años, al igual que el profeta Isaías, que le sirvió al Señor como profeta por 70 años, esta mujer, Helena de White, recibió sueños y visiones de parte de Dios y los comunicó fielmente al pueblo de Dios. La Biblia da 12 pruebas para comprobar si un profeta es de Dios o no. Y Helena de White pasa las 12 pruebas del verdadero profeta. Por eso yo soy adventista, porque la iglesia de Cristo, la iglesia que el diablo persigue y ataca, no solamente guarda todos los mandamientos de Dios, pero también tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Si no hubiera profeta de Jehová en medio de los hermanos, yo no pertenecería a esa iglesia, porque no es la iglesia que tiene las características que da Dios en su palabra. Vamos a la próxima característica. Apocalipsis 12, 17. Perdón, Apocalipsis 14, 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que no solamente es guardar los mandamientos de Dios, tener el don de profecía, mediante el cual Dios se comunica con su pueblo, pero también tiene que tener la fe de Jesús, guardar la fe de Jesús, defender la fe de Jesús. En el libro de Judas, en el versículo 3, Judas está justo antes de Apocalipsis. En Judas capítulo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir contender? Que es una contienda, una pelea, una lucha. Os exhorto, dice el apóstol inspirado, a que luchéis, a que peleéis, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe de Jesús. La iglesia del Señor, la verdadera, defiende y pelea en defensa de la fe que fue dada a los santos. Y Jesús es quien nos enseña esa fe. ¿Y por qué hay que pelear y defender la fe? Dice el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a los que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que defender la fe porque se han infiltrado, se han metido encubiertamente entre el pueblo de Dios hombres perversos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Por eso la iglesia verdadera, el pueblo escogido de Dios, va a defender la fe.
no solamente guardan los mandamientos de Dios, pero tienen la fe de Jesús. Defienden la fe que fue dada por Cristo y por los apóstoles a su iglesia, y la defienden contra los errores y las mentiras que están infiltrando a algunos. Voy a leer las próximas características de la iglesia verdadera, aunque ya no las vamos a ver en esta noche. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Les dije que tengo 12 características, pero voy a mencionar 7 solamente. Versículo 1. Aquí está hablando de la mujer pura, de la iglesia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Aquí están las próximas características de la iglesia verdadera. En primer lugar, la mujer está vestida del sol y tiene la luna debajo de sus pies, y en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas, y está en espera, está grávida, está embarazada y está en dolores de parto. Esas son las próximas 4 características. Número 1, de las 4, ya dimos las primeras 3. La primera era, guarda los mandamientos de Dios. La segunda era, tiene el testimonio de Jesucristo. Y la tercera era, tiene la fe de Jesús. Defiende la fe de Cristo que fue dada a los santos. Ahora vamos a las últimas 4 características para hacer un total de 7. En primer lugar, la mujer está vestida del sol. ¿Quién es el sol? Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Dice el versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia que trae la salvación es Cristo. Y Cristo es el que viste a la mujer. Volviendo a Apocalipsis 12:1. Volviendo a Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, es decir, vestida con las vestiduras de Cristo. ¿Y cuáles son esas vestiduras de Cristo? Ya vimos cuáles son. Es el manto de la justicia. Dice en Isaías capítulo 63 y es el versículo 10. Isaías, no encuentro el capítulo, pero el versículo es el 10. El versículo es el 10. 61, versículo 10. Oh, wow, con esa luz del carro sí puedo ver. Aquí está. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ese es el sol de justicia que en sus alas trae salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novia me atavió, como a novia adornada para su boda.
Así que la iglesia está vestida con el manto de la justicia de Cristo. No confía en su propia justicia, por eso a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las obras justas de los santos. La iglesia verdadera va a enseñar la salvación solo en Cristo, la justicia solo en Cristo. Y la única manera de ser salvo es a través de ese manto de justicia que Dios nos viste para cubrir nuestra desnudez, la justicia perfecta de Cristo. Volviendo a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1. La mujer está vestida del sol, el manto de la justicia de Cristo, y tiene la luna debajo de sus pies. Esa característica es muy importante. La luna debajo de sus pies. ¿Por qué la mujer está parada sobre la luna? ¿Qué representa la luna en la Biblia? Bueno, a la luna se le llama la lumbrera menor y el sol la lumbrera mayor. Dice Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. La lumbrera mayor es Cristo, el sol. La lumbrera menor es la Biblia. ¿Y qué representa la luna? Ya lo dije. La palabra de Dios. Cristo es el sol máximo que nos alumbra con su verdad. Pero Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así como el sol no tiene, así como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, así la Biblia refleja la gloria de Cristo. A la Biblia se le llama la lumbrera en nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la lumbrera que nos alumbra de noche. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 y dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que la palabra profética más segura, el fundamento de la iglesia sobre la cual está parada la iglesia, es la palabra profética más segura que nos alumbra en la noche, la luna. Por eso la mujer tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. La iglesia verdadera tiene que tener como fundamento los escritos de los profetas y de los apóstoles. Léanlo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice en el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, Cristo es la piedra principal, pero el fundamento son los apóstoles y los profetas. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, los profetas
escribieron el Antiguo Testamento y la mujer está parada sobre el fundamento, que es la santa palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Los dos testigos que dan testimonio de la verdad. Por eso la mujer está parada sobre la luna. La luna refleja la gloria del sol, refleja la gloria de Cristo. Y la mujer tiene una corona de 12 estrellas, 12 estrellas. Los 12 apóstoles en Apocalipsis 1:20 nos dice que las estrellas son los mensajeros de las iglesias. Los apóstoles son esas estrellas que están en la corona de la iglesia, porque ellos nos enseñaron la verdad. Pero también en la última de las 7 características, repito y las repaso ahora. Primera característica, guarda los mandamientos de Dios. Segunda característica de la iglesia verdadera, tiene el testimonio de Jesucristo, el don de profecía. Tercera característica, defiende la verdad que fue dada a los santos, la fe de Jesús. Cuarta característica, está vestida del manto de la justicia de Cristo, del sol, que es Cristo. Quinta característica, está parada sobre la luna. La palabra de Dios es su fundamento, la lumbrera que alumbra nuestro camino. Y la séptima característica, la mujer está en espera de el nacimiento. La mujer del Antiguo Testamento siempre estuvo embarazada en espera de la venida del Mesías. Esa es la iglesia desde la época de Eva hasta la venida de Cristo. La iglesia se caracteriza por estar en espera de la venida del Señor. La simiente de la mujer está encinta, embarazada, y lo que da a luz es un hijo varón, que es Cristo. Entonces, la iglesia del Antiguo Testamento está en espera de la venida de la simiente prometida. Y la iglesia del Nuevo Testamento también está en espera de la venida del Mesías, la venida de Cristo en gloria y majestad. Y termino leyendo un texto del libro a los Romanos en el capítulo 8. La mujer está embarazada en espera, esperando, y está con dolores de parto. Miren lo que esto significa. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Dice el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos, el pueblo de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que la iglesia de Cristo está en espera de la redención. Que el Señor venga a redimirnos, que el Señor venga a llevarnos con Él. Por eso la iglesia está embarazada, está en espera. La iglesia del Antiguo Testamento esperaba la venida del Mesías, que venía a salvarnos. La iglesia del Nuevo Testamento espera la venida de Cristo. Tito, capítulo 2 y versículo 13. Tito 2:13 dice: aguardando. Y esto es lo que hace la iglesia. Aguardando, esperando. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
La espera de la iglesia es que aguarda la venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, mis hermanos, estamos en espera de la redención, de que Cristo venga a buscar y a salvarnos para llevarnos con Él por toda la eternidad. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que la iglesia está esperando la venida del Señor y Él viene a buscar y a salvar a los que le esperan. Por eso somos adventistas, porque esperamos el advenimiento. La iglesia verdadera espera la venida del Señor y está en dolores de parto. Y los dolores se van a ir haciendo cada vez más fuertes. La angustia. En Mateo 24 Jesús dijo: todo esto es comienzo de dolores. Habrá guerras, habrá hambres, habrá terremotos, habrá desastres, habrá pestilencias, y todo esto será principio de dolores de parto. La iglesia va a pasar por su parto terrible, su dolor más grande, que será la gran tribulación. Mateo 24:8 dice: todo esto será principio de dolores, y la palabra que se usa allí es dolores de partos. Y el versículo 9 dice: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vean que la iglesia verdadera va a pasar por la gran tribulación. Va a ser perseguida, va a ser aborrecida por todos por causa del nombre de Cristo. Esto es lo que nos espera como pueblo de Dios, una gran tribulación, los dolores de parto. Pero después de los dolores viene la dicha, viene el gozo, viene la felicidad de ver el bebé que ha nacido. Y en este caso va a ser el Señor que viene a buscar a su pueblo y a poner fin a los dolores de parto de su iglesia. Hemos visto hoy 7 de las 12 características de la iglesia verdadera. El próximo sábado seguiremos y vamos a ver las 7 etapas de la iglesia, la historia de la iglesia verdadera. En esta noche vamos a concluir aquí dándole gracias a Dios. El sol se ha puesto y sin embargo aquí estamos todavía escuchando su palabra. Qué buena manera de comenzar una nueva semana que se ha iniciado. Estuvimos todo el sábado aquí en la iglesia del Señor, gozándonos, estudiando su palabra, escuchando la música, y ahora comenzamos una nueva semana con Cristo. Les invito a que nos pongamos en pie y cantemos nuestro último himno en esta hora. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno número 438. Iglesia de Cristo, renueva tu amor y aguarda esperando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia. Himno número 438. Somos la iglesia que aguarda, que espera, que anhela la venida del Señor. Y hay que despertarnos de nuestro sueño traidor, porque hemos caído en el arrullo de Satanás, que nos quiere mantener dormidos con estupor de muerte. Pero Cristo va a despertar a su iglesia. Y vamos a dar el fuerte pregón final. Las 10 vírgenes dormidas. Y las vírgenes representan al pueblo de Dios. 5 eran fatuas porque no tenían aceite extra. Pero las otras 5 fueron prudentes porque tenían
el aceite del Espíritu Santo y alumbraron la venida del esposo. Cuando venga el fuerte clamor y se escuche el grito, «He aquí viene el esposo», salirá de recibirle. Todas las vírgenes que hicieron provisión saldrán a encontrar al esposo. Y nosotros que aguardamos su venida, estaremos listos para darle la bienvenida y estar con él en gloria por toda la eternidad. Vamos a postrarnos para orar. Padre Santo y Dios nuestro, en la quietud de esta hora, después de que el sol se ha puesto, hemos podido escuchar la verdad de tu palabra, conocer un poquito más de las características de tu iglesia verdadera. Y sabemos que tú tienes una iglesia, que tú tienes una amada, que tú tienes tu única paloma, tu iglesia pura, santa, fiel, que guarda tus mandamientos, que tiene la fe de Jesús y que tiene el testimonio de Jesucristo. Hemos visto, Señor, cómo el diablo hace guerra contra esta iglesia y quiere destruirla, pero también hemos visto que va a salir triunfante, gloriosa y victoriosa para proclamar tu mensaje final. Y queremos ser parte del triunfo de tu iglesia. Séllanos con tu Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos seguir proclamando el mensaje final que tú le has dado a tu iglesia. El mensaje de la amonestación final antes que se cierre el tiempo de gracia. El mensaje de los 3 ángeles. Gracias por escuchar nuestra oración. Y gracias por el privilegio de pedírtelo todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.